Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un nuevo mazo muy prometedor, ¿ok? Básicamente una nueva versión. Yo estaba, bueno, pues esta mañana mirando un poquito aquí por Goldfish a ver qué había y me encontré una versión que era básicamente una Stompy, como podemos ver aquí, pero con splashes a rojo. ¿Para qué? No es una Gruul midrange, bueno, es una Gruul midrange, pero no es una Gruul que está compensado entre verde y rojo, sino que tiene pequeños splashes que hacen que, bueno, pues sea incluso mejor en mi opinión. Mejor no lo sé, pero le da un toque muy divertido, la verdad. Tenemos sobre todo eso, pequeños splashes para dar prisa, súper importante, elementos que dan prisa en ese caso. Pueden ser regles, bueno, mejor en español, es que lo tenía en inglés antes. Busca tormentas temerarias, básicamente más 1 más 0 y gana prisa al comienzo del combate. Y el otro encantamiento, bueno, pues pone counter más 1 más 1 y aparte tiene prisa, ¿ok? Criatura modificada que controlas, o sea que está bastante bien. Al fin y al cabo tú pones contador más 1 y bueno, pues esa criatura ya es una criatura modificada, por lo que tendría prisa cuando le pones el contador. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es una cosa muy interesante, porque podemos hacer que nuestros bichos entren y peguen, ¿ok? Aparte es súper importante el tema de ser a lo mejor, yo que sé, que estamos uno contra control, estamos uno contra más del estilo. A poder poner un par de tokens, ponerles contadores encima y darles prisa. O por ejemplo eso, con la buscatormentas temerarias, darle prisa a los tokens. Incluso al carruaje de Zika. Son elementos muy factibles que están muy bien en el mazo. Llevamos más malas gracias a ello. Sabéis que yo tengo muchas más malas rojas. Y en general también llevamos una token Zam para lo mismo, poner tokens y bueno, pues en nuestro turno por ejemplo, pegar con ellos. El mazo es casi igual que una Stompy, simplemente se limita a llevar cartas de estilo para poder dar prisas. Y una copia, yo no sé muy bien por qué la lleva, pero una copia de Hojas Lagarto. Ya hemos mostrado el mazo, vamos a probarlo. Los demás son elementos de Stompy todos, ¿ok? Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal va, la verdad. Tengo muchas ganas de probarlo. Dicho esto, recuerda suscribirte haciendo clic aquí arriba. Y ahora sí, vamos a ver qué tal va el mazo. Ok, gran mano, me gusta la mano y me quedo. Vamos a hacer conservar. Y a ver, ¿qué hacemos nosotros, no? Bueno, vamos a salir mejor de tierra tapeada con Hedro o tierra enderezada. No me hace mucha falta tampoco, bueno, sí, el doble verde sí. El doble verde sí me hace falta, y el rojo también. Voy a salir tierra tapeada con Hedro. A partir de aquí, bueno, pues podemos ver si hacer Hojas Lagarto o hacer líder Jaurial y Counterpart. Como he dicho, muchas gracias por el apoyo que está recibiendo últimamente al canal y es que se nota mucho, ¿ok? Al final es un efecto en cadena, ¿no? Va mejor el vídeo, se ve mucho mejor la calidad y todo, por lo que la persona se queda más tiempo, al quedarse más tiempo hay más tiempo de reproducción y ese tiempo de reproducción hace que YouTube recomiende el vídeo a mucha más gente, ¿ok? Es un efecto en cadena que a mí me hace mucha gracia y me gusta mucho y que, bueno, pues gracias a ello, al fin y al cabo conseguimos resultados que antes no conseguíamos, incluso. No estoy mejor, incluso, a ver, yo he llegado a un punto en el que ahora mismo no he llegado por lo mismo. Tengo que recuperar obviamente todo, bueno, pues todo lo que tenía, entre comillas, ¿no? En general. Pero estoy bien, la verdad, me gusta mucho ahora mismo como estoy. Tengo más tiempo de reproducción en los vídeos, de verdad se nota un montón. Que obviamente, bueno, pues se ve mejor la calidad de pantalla. No voy a decir que se ve al 100%, pero se ve bastante bien. Vale, Ramón de Jauría, está bien el rabo y me gusta. Lo único que estoy viendo si puedo, no, si me conviene tradear. No sé tradear porque tengo aquí la protección de tamillas, ¿verdad? Y puedo poner el contador encima más 1, cierto. Tienen que evitar su bicho, es lo único que no me gusta de esto. Pero es cierto que, oye, pues mi hostia también es fuerte. Puedo contar más 1. Como he dicho, el mazo tiene muchos truquillos muy divertidos y muy interesantes, como por ejemplo este. Pero yo el mazo no lo he probado todavía, así que no sabía en este caso qué hacer, ¿no? Está pensando en hacer indestructibles y bloquearla a las Hojas Lagarto. Está jugando contra Selesnya Midrange. Selesnya Enchantments, seguramente. Ok, ronda de fuerza. Y ese bicho, lo dicho, si lo logra dopar, tenemos un problemilla. Lo logra dopar un montón. Vale, pues tenemos espíritu. Sí es cierto que la versión que no lleva rojo es mucho más soft, o entre comillas, más relajada, ¿ok? Por lo mismo, no lleva tampoco tantos encantamientos que dopen, no va a dopar tanto al bicho. Sino, por ejemplo, a tener ventaja de cartas, ¿no? Yo te voy a decir, por ejemplo, perfecto. A tener ventaja de cartas también con este compañero, con espíritus. Vale. Sería, comienzo del combate, pegamos con todo. Tengo aparte para poner bloqueos de sobra. Robo carta, contador encima de los Hojas Lagarto, por lo mismo. Me parece una gran hostia, así me gusta lo que estoy pegando. Y serían 10 por ahora, ¿eh? Si entra el daño son 10. No, son 11, perdón, son 11. Vale, bloquea ahí, es normal. Nada, me lo voy a venir. Ok, y pasan 5. Genial. ¿He bajado a tierra en el turno? No, pero podría bajar perfectamente la cara posterior.
sea que tampoco me hace mucha gracia porque quiero aprovechar el rojo en general como mundo de cazando, está bien. Y puedo darle incluso indestructible, si me hace falta bloquear. Así que voy a jugar tierra, voy a jugar mundo de cazando a un bicho normal. Y ya sin de turno yo no creo que él ataque. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que va a hacer ahora es intentar exiliar algo. Vale, concede, perfecto. Intentar exiliar a lo mejor, quizás en mundo de cazando, intentar exiliar a esos lagartos que meten mucha presión. Y yo tendría en la mano la respuesta para dar antimaleficio. En general la partida está bastante bien para nosotros. Y bueno, pues primera partida me ha gustado un montón, ¿ok? Hemos visto el potencial del mazo, como ya no soy tan resfriado como antes. Eso me da la vida, creedme que antes todavía tosía cada 2×3. Y cada vez mejor que cogía aire para poder seguir hablando, me picaba la garganta y tenía una ganas de toser increíbles, malísimas. Y estaba que me moría, de verdad, estaba fatal. Pero bueno, ahora mismo estoy bastante mejor. Como habéis visto la primera partida, ha sido muy bien con este mazo. Lo dicho, a mí me daba muy buena espina cuando lo vi. Y bueno, pues no es para menos, ¿no? Se ve que, oye, pues lo que promete, lo da. Metería quizás, me ha gustado mucho hojas lagarto. Me gustan mucho y metería alguna copia más. ¿Por qué? Con todas las formas de poner contador y de dopar que llevamos en este mazo, es una barbaridad. Me gusta mucho, ¿ok? Vale, seguimos primero. Esta mano, si por ejemplo no tenemos ningún elemento rojo, excepto la tierra esta, por ejemplo, sería tirar a lo típico, ¿no? Intentar rampearnos y no tenemos muchos turnos decisivos al principio, pero sí que tenemos que invocar a los antiguos. La mano no es que esté mal, así que me voy a quedar. Y me parece es lo mismo que antes, pues, que promete. Voy a jugar esto, enderezado. Parecemos modo red, mejor dicho ahora mismo. No sé qué jugar en el ahora mismo, no tengo ni idea. Voy a jugar el Hedro Floral para rampearnos. Podría haber jugado Escultor de Invierno. Hola, mi oponente se ha tocado. Pero he jugado Escultor de Invierno. Es que no he robado tierra. Tampoco pasa nada, pero no he robado tierra. Eso es importante. Voy a hacer Escultor de Invierno, voy a dar turno. No voy a pegar porque si me mata, por ejemplo, algún ramper, ya no puedo jugar yo Carguada de Zika. O sea, quedarme enderezado para intentar jugar Carguada de Zika. Y si intenta exiliar cualquier cosa, para el exilio, por ejemplo. ¿Veis? Por ejemplo, esa carta. Vale. Depende de lo que le dé. Solamente será Escultor de Invierno y ya está. Antimaleficio indestructible. No quiero que me quite mana. Vale, perfecto. También el robo no está nada mal. Sería tap aquí, agrego verde, enderezo, into carruaje de Zika. Ahora sí que es cierto que no estamos robando ninguna forma de rampearnos. Bueno, a ver, ninguna tierra, mejor dicho, que sería lo importante. Pero la mano no está mal, la verdad. De hecho, podemos hacer incluso sin el turno luchar sin que se muera ninguno de nuestros bichos. Estamos contra White Winnie, seguramente. White Winnie, pero él también ha salido mal, ha salido amarillo. ¿Por qué? Porque no ha hecho ningún turno 1, turno 2, pues está muy lejos. Ok, es cada legión. Por supuesto, está también muy bien esa jugada. Seguramente le demos un mazo a la carruaje de Zika, que es lo que va a pegar al fin y al cabo, e indestructible. Bueno, es una tierra, me conformo, no está mal, no está mal. Sería Escultor de Invierno por aquí. No está mal, la verdad, el robo. Ok. Tapeo. Y tapeo un gato, por ejemplo. ¿Un gato o voy a pegar? No, con los gatos voy a pegar. Si hago algo que no fuera a pegar. Pero claro, los que quieren enderezar tierra, no será una. Enderezar una, vale. Está bien, está bien. Tapeo ahí, perfecto. Control 3 o más permanentes nevados, así que hago luchar a Carruaje de Zika con homenaje a la legión. Y pegaré en ese turno de 5 y 4, 9. Sí, está bien, está bien. Vale, 5 y 4, 9. Y pongo token. No quiero. Vale, entramos en combate. Genial. Siguiente turno, por ejemplo, ya hacemos invocar a los antiguos. O hacer luchar, o si da las dos, sería aquí 5 manas, 6 y daría para luchar y hacer invocar a los antiguos. Perfecto. Solo queda un token, me viene de escándalo porque ahora va a poner un ángel de legión y no va a hacer nada más. Es decir, que tenemos vía libre para pegar, por ejemplo, de nuevo con Carguada de Zika. ¿Y quién dice si no tenemos letal, Estoy pensando incluso en no bajar y invocar a los antiguos y pegar con todo en el turno. Depende de lo que baje ahora. Si baja un turno 1 ya me pone un blocker. ¿Veis? Ay, bueno, no está mal tampoco. A ver, sería... Nada, voy a empezar a invocar a los antiguos, sí. Creo que voy a ir sobre seguro. Por lo mismo me conviene incluso más. Sería maná verde por aquí. Tapeo. Agrego verde.
Tenemos 3 verdes en la pila, faltaría... Bueno, tenemos aquí, vale, 4 verdes en la pila, perfecto. Y con esto es suficiente. Invocar los antiguos, lo vamos a usar en parte para tapear. Y vamos a darle alcance. Alcance. Perfecto. Sería... Tapeo la tierra nevada. Muy interesante, de hecho, otra escultura, interesante. Tapeo un token. Voy a poner, de hecho, tokens. Voy a poner copias de ellos. Y hago luchar. Y de partida yo creo que ya está bastante bien para nosotros. La partida, lo parece, tiene que hacer demasiado para remontar, la verdad. No creo que pueda hacer nada. Ok, gente, pegamos de 9 en el turno. Sería 400 todo el daño. Y yo probablemente token de uno de los grandes. Un 4-4-5. Que entra sin contador importante, a lo mejor. Lo dice, claro, que lo dice la carta, dice el Sorcery. Voy a poner contadores. Yo no creo que pueda matarnos. De hecho, no he tocado en la partida, no he tocado nada. Y bueno, pues aquí el tema del rojo no se ha notado, pero bueno, como veis tampoco molesta, ¿ok? No ha molestado nada, por ejemplo, haber bajado, yo qué sé, un par de tierras rojas porque tenía verde de sobra. Podía enderezar el verde, te podía darme verde, no se ha molestado para nada. Es una inclusión en el mazo que no te molesta a la hora de jugar y que, bueno, pues si sale, por ejemplo, en este caso, Impulsor Temeraria, habría estado incluso mejor. Imagina, por ejemplo, ese turno, Impulsor Temeraria en vez de mejor haber hecho cualquier otra cosa. Impulsor Temeraria dándole prisa a un token, por ejemplo. Y pego, yo qué sé, de 4 más, de 5 más de hecho, que damos un 1-0 prisa. Está muy bien, me gusta mucho la lista. Me gusta mucho la versión de este mazo. ¿Qué más llevamos rojo? Llevamos encantamiento me encanta. También al fin y al cabo. Y bueno, pues como cosa adicional, ¿no? Pues hemos sacado las bestias de Ubenwald. Están fuera del mazo. ¿Y qué más? ¿Qué más hemos sacado? Bestias de Ubenwald. Y algunas cosas más hemos sacado, sí. Algunas cosas más, véase Vorinclex, que antes llamamos incluso. Vorinclex, yo creo que nada más, la verdad. Tampoco hemos incluido mucho. Hemos incluido poquitas cosas, entre el daño. Obviamente creo que se ha ido la partida. Y aquí la 13-14, ¿no? Por así decirlo. El autobús nos está haciendo. Pero creo que se ha ido la partida. He dicho, oye, pues paso. De verdad, me la estás liando tela. Me he cabreado, tiro del cable y detén. Pero bueno, no pasa nada. Paciencia. Lo he dicho en el canal, me gusta cómo están yendo los vídeos. ¿Por qué? Porque estoy viendo un tiempo de reproducción que antes no veía siquiera, ¿eh? Antes a lo mejor, por decir, sé que para muchos no será mucho, ¿no? Pero oye, a lo mejor antes al día ya subía vídeo y conseguía llevar a 100, 150, 200, 200 y pico vistas. Y bueno, pues tenía mucho menos tiempo de reproducción, aún subiendo vídeos más largos del que tengo ahora subiendo vídeos más cortos. Incluso, ¿ok? Ahora mismo no tengo un tiempo establecido, puedo hacer un vídeo de 20 y pico, como de 50 minutos. Pero ese vídeo tiene lo mejor de retención, de promedio 9 minutos, 10, 11, 12 minutos de retención. Y a mí me parece una absurda barbaridad. Por eso muchas veces en el canal estoy viendo que de pronto me va un vídeo mal y pega un boom y consigues 100 o 150 visitas en un momento, ¿ok? O en un par de horas o en un día, ¿ok? Estoy viendo eso. Vale, aquí yo creo que la partida ya está, pero pues sentenciada para él, ¿no? De hecho, mira, no voy a ni a transformar la tierra. Por favor, no le debería quedar prioridad. Por favor, se lo pido eso. Le debería quedar prioridad, please. De hecho, yo creo que este tiempo de reloj ya pasa y el oponente ya concedería automáticamente. Porque no hace nada más. Sí, porque le quedan 0, yo creo que este ya. Ese es el último. O me daría prioridad a mí, absoluta ahora mismo. No lo sé, en qué punto concede, la verdad. Creo que ahora mismo concedería. Creo. Y ya, bueno, pues llevamos más partidas. El mazo me gusta cómo va. Me gusta mucho, oye, no sé, a lo mejor en Mítico funcionará, pero yo creo que en Diamante esto tiene que reventar de una manera flipante, ¿eh? Tiene que estar muy bien, la verdad. Y ya, bueno, pues a gusto de cada uno, meterle a lo mejor más hojas lagarto o menos. Bueno, yo he metido una, porque la llevaba lista, pero podéis meterle 2, incluso 3, ¿ok? Lo veo bien. Por ahora invicto. Me gusta el resultado, me gusta mucho, me gusta tela, bastante. Quiero probar el pairing contra control, porque contra control este mazo Stompy iba fatal. Y jugando Gruul, Gruul Midrash, ¿no? Como puede ser esa versión, creo que puede ir mucho mejor. Creo que vamos a ver un
una faceta del deck que nunca hemos visto jugando. Jugamos. Sobre contra que vamos. Y a ver si conseguimos los mismos resultados que antes. Me han parecido preciosos. Mano sin rojo en este caso. Estamos experimentando los primeros problemas del maná del mazo. Y me toca a mí decidir si la mano es quedable o no. La mano no es que me parezca mala. De hecho podemos incluso intentar encontrar el rojo con los líderes de Jauría Licántropa. Así que creo que la mano es quedable. Se puede quedar. Tenemos incluso para hacer, bueno, proteger un líder de Jauría. Ya véase por ejemplo dándole antimaleficio. Indestructible. Y mira, encontramos el maná rojo. Perfecto, ¿no? No hace falta ahora mismo, bueno pues... bajar a lo mejor Mamut Cazandu o tener que robar con los líderes de Jauría. Aquí, otra jugada que está muy bien. Yo que sé, hacer Mamut de Cazandu o hacer líder de Jauría y darle prisa. Y poder encontrarnos uno encima. Son jugadas que molan. Son jugadas que tú dices, ¡ostras! Me encantan. Y se van a notar en la partida. Se van a notar bastante. Vale, voy yo. Escultor de invierno. Genial, un buen robo. Sí, señor. Aún así, bueno, voy a hacer escultor de invierno, sí. Si consigo rampearme, me viene incluso mejor. Y aparte, si tiene removal que se carga escultor de invierno, en vez de cargarse, por ejemplo, algún líder de la Jauría. Y de hecho, con escultor de invierno tenía para jugar a lo mejor un líder y darle antimaleficio o indestructible. Ok, Daily Dispute sacrifica, Murciélago aprende, por busca tierra obviamente. Esta vez sí tenemos un pairing que es contra control. Es un monoblack control, monoblack ya sabéis qué tipo de mazo es. Mucho removal, mucha ira, mucho odio, ok, mucho hate que tiene el mazo. Así que estamos contra un pairing que queda probar al fin y al cabo. A ver qué tal íbamos. Buen robo, sí señor. Llevar tierra, voy a hacer... Agrego maná, enderezo tierra. Mamut de Cazandu into antimaleficio, por ejemplo. Ante cualquier cosa que tenga el oponente. Mamut de Cazandu de esa forma. Nos quedamos interesados con antimaleficio indestructible. Si es cierto, el mazo del oponente me ha jodido un montón muchas veces por el gancho carne, que lleva gancho carne, que es una barbaridad el mazo ese, ¿eh? Es muy heavy. Muy tocho. Lleva gancho carne en el mazo del oponente, lleva sangre a nieves, lleva removal. ¿Veis, por ejemplo, ese? Lleva removal selectivo, a reventar. Lleva un montón de cosas. Antimaleficio indestructible, perfecto. Bueno, es un robo bueno. Voy a hacer aguas termales tonificantes contra encima del mamut de Cazandu. Podríamos ponerlo ahora, ¿no? Porque el siguiente uno puede poner 6, puede hacer gancho carne, pero tiene que gastar el tesoro. Voy a poner el mamut, bueno, voy a poner el contador encima del mamut. Ah, no puedo. ¿Por qué? Para... Ah, vale, era manual, hostias, me acabo de confundir, Me acabo de confundir bastante. Bastante. Era manual, perdona, no me acordaba, la verdad. No me acordaba. Yo que siempre veo que a lo mejor la gente pone contador encima, pero lo hace... No sé, yo creía que era eso, creía que era... Bueno, pues... básicamente natural, ¿no? O que sacrificamos criatura. Es una decisión muy tocha, pero voy a sacrificar el escultor de invierno. Sacrificamos encantamiento, por desgracia. No he puesto contador por lo mismo, no creía que, bueno, nos conveniera. Ok, contador ahí, líder de la Jauría. Recibimos porque no tenga ira. Me ha liado parda, no me acordaba, ¿verdad? No me acordaba de que era manual, sobre todo. Damos turno. Tiene 7 cartas en mano, tiene un montón de cartas en mano. Por ahora el pairing mal. Por ahora el pairing lo llevamos igual que siempre. Y ahora peor todavía. Menos 3, gana un par de vidas el oponente. Líder de la Jauría. Cerramos tierra verde, juegos ánimos, el toro de la espesura antigua. Y si nos ramos con cedo. Ok, puedo luchar, ahí me vale. Murciélago, puedo seguir haciendo luchar. Y bueno, pues yo creo que aún así, aunque no está mal el robo, no es más tierra todavía, incluso podemos hacer luchar, podemos darle arrollar incluso. Aunque está bien entre comillas el robo, creo que la partida no va a tirar bien, ok. Vale, a ver. Me he olvidado de hacerlo antes de atacar. Sí, me he olvidado de hacerlo antes de atacar. Habría sido mucho mejor,
Pero se ha robado carta, de hecho. Fallo mío. Vamos a arrollar ahora. Porque antes de atacar le damos un 5-3 a arrollar. Hacíamos luchar, hemos 1-0 indestructible. Y eso ya va, ok, sacrifica ahí. Pierde vida, eso no me importa. Lo que me importa es que pasan 5, se va a 9, pero yo lo he hecho mal, yo lo he jugado mal. Hacemos ahora, +1/+0. Y bueno, pues luchamos contra uno de ellos. Para que no pueda seguir haciendo luchar y tal. Y damos turno. Lo único que me complace es que, bueno, si me queda el lobo vivo, podemos tener otro turno así de bueno, ¿ok? Básicamente eso, hacer luchar, +2/+0 y pegar a 6 en el turno. Sería 3 y robaríamos carta. Sin embargo, lo dicho, no creo que ya dura tanto mi suerte. Tenemos que haber robado carta. Un fallo mío garrafal, Gana vida, pierdo vida. El robo no está mal, me gusta mucho el robo. Gente, el robo vale la pena, vale mucho la pena. Y bueno, pues de hecho creo que vamos a verlo bastante bien ahora, cuando transformemos la Madland. Por ejemplo, esos elementos para ir bien contra control. Le damos también más Madlands, por lo que, bueno, pues al fin y al cabo podemos tener bichos eso, que no se mueren ante iras. Tenemos 22 minutos de grabación, ok, está bien. Vale, mejor con un par de partidas más. Pegado uno, adelante. Ahora tengo yo miedo, por ejemplo, de transformar la Madland y hacer luchar, porque seguramente tenga remover en la mano. Incluso ante este robo me convendría más hacer el trozo de espesura antigua. Si lo mata me da un poquito igual. Y ya sin el turno ya tiro de la Madland, ok, por ejemplo, porque ya me quitaría eso de encima. Trozo de la espesura. Si quiere matarlo, por mí perfecto, como él quiera. Y de turno. Tiene aparte, bueno, tiene verdad, tiene Feel of Ruin, es cierto. Tiene Feel of Ruin, así que en general. A ver si me explico. Si hemos transformado, lo hemos hecho aquí, no hemos hecho aquí. No me he dado cuenta, si hemos transformado la Madland en ese turno, le hubiéramos cargado tela. Más, si hubiéramos hecho luchar, habría sido una cagada monumental. Porque la Madland tiene Feel of Ruin, no me había dado cuenta, LOL, ok. Pone 2, copia 2-1. Y pega de un... No, vale, no, ok. Bueno, antes que nada vamos a probar suerte. Sería +1/+0 aquí y hacer luchar con una araña, por ejemplo. Si quiere sacrificar, que haga sacrificar adelante. Y si hace sacrificar, entonces transformo ya a Madland. Y aunque pueda matarme en el turno, con el Feel of Ruin también podía. Por lo que me es lo mismo, ¿no? Vale, aquí indestructible. Sigue resolviendo, aún sin haber hecho target, aún también no sé con 3 entre comillas. Cubit de Losgo. Tengo que pensar si pegarle a él o pegar al Lord, que de hecho yo creo que va a ser a él a la cabeza. Y pongo un token. Token a él. Ok. Pasan 5. Va 7, genial. Si roba carta con el LOL. Muchos han muerto, algunos bichos... Vale, va 9, ok. Bueno, no pasa nada. Carruaje de Zika me salvaría mucho, me encantaría. La partida ya está bastante mala para mí, pero un Carruaje de Zika le agradecería un montón. Vale, carta mala casada por su parte, genial. Me parece perfecto. Y así, bueno, ahora sí, de hecho, nos va a sacrificar. Vamos a anexarlo, ¿no? Tengo tierra nevada, vale, perfecto. Anexamos aquí. Se va a 10. 0, roba carta, pierde vida, se va a 9. Uff, o dar pace de alguna forma, tío. Estará bien. Alguna clase de explorador, por ejemplo. También iría bien un robo de ella. ¿Qué es esto? Por 2, un 3-3 con aprovechar.
que cuando entra con batalla aprovecha una captura de destruir el primer objetivo. Comienza tu mantenimiento, el que derrota de tumba te hace un punto de daño. Ah, bueno, no está mal. Y básicamente cuando entra al campo de batalla tiene que aprovechar la captura, si no, si no, nada. Vale, hago habilidad. Sacrifico. Pongo un 4-4 y estoy pensando con qué lucho. Súper importante, ¿eh? ¿Con qué lucho? Es que quiero que se haga el puntito de daño porque puede ser importante. Pero... Uf, o puedo hacerlo incluso luchar con este. Voy a esperar, voy a tener paciencia, como he dicho antes. Siempre paciencia, hace un puntito de daño, no está mal. Y ya, por ejemplo, veo yo si hago luchar, bueno, pues en mi turno, o hago luchar o no. Depende. Depende. Como he dicho, te sigo bastante resfriado, ¿ok? La verdad. Estoy mejor, pero sigo resfriado. Todo se ha dicho. Nueva carta, pierde vida. Genial. Va 7 ante robo de... Uf. Ante robo de incluso... impulso, no. Ah, me la ha quitado la mano, tío, por esperarme. No puedo quitármela. Ahora de coste de 3 o más, ok, de coste de 3 o más. Perfecto, ¿no? Perfecto. De coste de 3 o más, genial. Aún así, no descarto que tenga la mano removal, por ejemplo. Es decir, es súper probable que tengan removal en la mano. Cualquier tipo de removal. Uf. Otra masacre de gancho carne. Me da pesadilla, por favor. Me hace un par de daños. Voy a una vida. Y nada, esto ya es partida para él. Por desgracia, concedemos y punto. Casi, ¿eh? Me ha dolido, tenía que haber puesto contador encima del mamut de Cazandú. Contador +1/+1. Y aunque es que es cierto que hacía sacrificar, ya por ejemplo era diferente, ¿ok? Bastante diferente. Podemos haber hecho incluso, bueno, lobo y darle prisa. El día de Gabriel Cántropa. Y robar una carta más, súper importante. Una carta más, sí, bueno. Vamos a hacer una última partida y vamos a ver, bueno, pues contra qué jugamos y cómo se desenvuelve el mazo. Ok, tenemos el mismo problema. Una mano que es verde al fin y al cabo, pero no tenemos el maná rojo para poder jugar las aguas termales. Me gusta la mano, yo creo que podemos escalar muy bien a partir del turno 2. Por ejemplo, hacer turno 1 tapado Valle de Cazando, turno 2 clase, turno 3 troll. Y a partir de ahí, por ejemplo, cerramos tierra roja, hacemos aguas termales. O podemos incluso tirar por invocar a los antiguos. Me gusta la mano no está mal. Mira, maná rojo, perfecto. Perfectísimo, de hecho, creo que no me hace falta ni jugar el mamut de Cazando como tierra tapeada. Bueno, sí, porque me hace falta el triple verde, cierto. El triple y el cuádruple verde, así que sí. Hay que jugarlo tapeado, porque toca. Ok. Otro elemento verde, genial. Otro elemento rojo, perdón. Sería clase de explorador, siguiente turno. Hacemos o busca tormentas o bueno, busca tormentas. Generalmente encantamiento no quiero hacer lo mismo. Spellbinder, bueno, pues ahora decidirá él qué es lo que juego o no. Siguiente turno, mejor dicho. Depende de lo que me grite, ¿eh? Depende bastante. Invocar a los antiguos es otra carta que le tendré que preocupar bastante. Ok, pues le preocupa más que deprisa. Así que sí, tiraré del encantamiento. La verdad. Si trata del lobo, por mí, perfecto, la verdad. Pego de 3 en el turno. Son 3, genial. Por mí, si el lobito era tradeado, adelante. No me iba a caer, la verdad. Vale, buen robo, no está mal. Bajo tierra. Sería hacer ahora mismo troll de la espesura antigua, darle prisa para no encontrar +1/+1 encima y liarla pardísima, ¿no?
O, por ejemplo, otra cosa súper heavy que podemos hacer es jugar escultura de invierno para hacerlo bien. Sería escultura por aquí. Ahí está, perfecto. Creo que más de dos contadores, creo que más de un contador, por ejemplo, no podemos poner en el turno. Pero sería escultura de invierno, ponemos contador encima, damos prisa, enderezamos tierra y hacemos de esta forma el ramper absoluto, ¿ok? Vale, recupera la cámara, que antes se quedó sin batería. Ok, recupera la cámara, perfecto. Contador más uno ahí, enderezamos tierra y hacemos troll de la espesura antigua. Genial, un turno del que me sentiría orgulloso, la verdad. No podemos poner contadores, ¿no? No podemos poner contadores. No pasa nada. Es un 1 por turno. Lo dicho, no pasa nada. Ok, lo carga adelante, como quiera. Lo bueno es que tenemos mucho más maná. Voy a poner quizás bueno, pues nexo esto aquí, perfecto. Siguiente turno son 2 y 3, 4, 5 manás para hacer invocar a los antiguos. Este sobre todo, que es el que ha visto él. Sacerdotisa, vaya, una orzo así, una especie de orzo midrange, ¿no? Una orzo control, más o menos, de estilo. Una sacerdotisa, ok. Y vuelve a pegar, ¿eh? Obviamente es agresivo. Vale. Aquí obviamente no hay color, invocar a los antiguos. Y de hecho voy a darles vigilancia, me parece mucho mejor. Vigilancia 1, alcance a otro. Y al de vigilancia le voy a poner contador en el turno. Prisa, alcance, tienen prisa. Tienen prisa porque tienen contador encima, claro. Vaya burrada, vaya burrada, vaya burrada, madre mía. Vaya burrada, tío, vaya burrada. Es cierto, tienen prisa, claro, por lo mismo. Bueno, pues adelante, ¿no? Sería contador encima de la escultura de invierno si me hace el reloj. Tradeo. Y buah, pues aquí voy a atacar, obviamente. Vaya burrada de turno, tío, que no verán, no lo sabía. Es que no he jugado el mazo. Lo he dicho, yo en el mazo no lo he probado tanto, ya lo sabéis. Vaya burrada de turno. Claro, como poner contadores encima, de alcance en este caso, de prisa y de vigilancia y tal. Tienen prisa de por sí. Me encanta esta versión. Más copias de este encantamiento, por favor. Serían la bomba, serían la bomba. Ganan un par de vidas. No le ganan la vida, lo mismo, claro. Me acabo de jugar uno ahora. Buah, pero espera, que aquí se viene el Armagedón, ¿eh? Aquí se viene el puto Armagedón, madre mía. Creo que no me da suficiente verde para poder jugar el líder jauría, pero no me importa. Voy a intentarlo. Bueno, no, el rojo este sobra bastante. Lo he agregado, pero bueno, no hace falta. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer? Vale, conceden. Vaya burrada, por favor, vaya burrada. Vaya burradísima, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Básicamente poner... Es que tienen prisa de por sí, claro, porque tienen controles encima. Vaya pedazo de turno. Me encanta el mazo, la verdad. Mis créditos al creador. Era un mazo que no es muy famoso. De hecho lo vi, a lo mejor lo juegan creo que en Golfis 4 personas. Pero me parece una versión brutalísima, brutalísima. En la descripción tenéis el mazo, tenéis que probarlo. Me parece precioso. Recordad suscribiros, comentar, compartir el vídeo. En la pantalla te están saliendo otros vídeos que te van a parecer geniales, con mazos geniales que te van a ayudar un montón. Si estás empezando, te van a ayudar mucho, ¿ok? Y de hecho, seguramente uno sea al anterior vídeo. Y dicho esto, no tengo mucho más que decir. Recuerda suscribirte, lo dicho de antes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.